ustedes también. Bien, estamos grabando y vamos a compartir pantalla, ¿no? ¿Pudieron ver las clases grabadas? La primera. Bueno, profesor, a mí el día de hoy fue que me actualizaron la plataforma porque yo soy reingreso, entonces mi plataforma tenía todo lo del 2022, así que hasta hoy fue que me la actualizaron. Ok, ok, Y me mandaron entonces las clases a las que iba a entrar. perfecto. Y Así yo, que, profesor, también lo mismo que de ayer, apenas vengo inscribiendo la clase porque me la aceptaron, fue la semana esta que pasó. ok. Entonces no han tenido oportunidad de ver la clase grabada. Bien, tenemos pues, introducción a la ciencia administrativa, ese es el nombre del curso. Y la primera clase, voy bien rápido en esto, porque ya está grabado, ustedes las pueden ver más adelantito. Vamos como a darle un repasón a esa primera clase, ya que no estuvieron ustedes, solamente un estudiante que no está conectado ahora. Bien. Por favor, para que me respondan estas preguntas, ya que también sé que están conmigo en la otra asignatura, pero no creo que se hayan presentado, ¿no? Formalmente. ¿Sí? ¿Quién empieza? Ya, profesor. Ajá. Mi nombre es María Morales. ¿De dónde eres? Soy colombiana. ¿A qué me dedico? Soy emprendedora en estos momentos. ¿Cuál es la expectativa con respecto a este curso? Mi idea es aprender, adquirir conocimiento para colocarlo en práctica en mi emprendimiento. Esa es como mi visión. ¿Qué espera de tus compañeros y de tu profesor? Bueno, espero aprender muchísimo, eh, tener una clase donde pueda interactuar preguntándole o haciendo alguna actividad. Y mi hobby es ser repostera. Me encanta la repostería y ese es mi pasatiempo. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué tiempo tiene estar por acá en Panamá? Ya tengo ya tengo como 2 años y medio. Ok. Bienvenida al curso. Siguiente. Gracias. ¿Sí? Bueno, Buenas, profesor, mi nombre es Karina Morales. ¿Qué le puedo decir? Espero de mis compañeros, pues como quien dice, que compartamos mutuamente, que vayamos adquiriendo y también el apoyo, pues creo que entre compañeros siempre debemos apoyarnos. Y de usted, pues que nos pueda, como quien dice, dar todo ese repertorio de conocimiento que tiene para que nosotros lo podamos adquirir. Trabajo seglarmente, hago de coordinadora de recursos humanos dentro de una cadena de almacenes. Tengo 45 años y pues estoy haciendo la carrera porque quiero afianzar lo que estoy ejerciendo junto pues ya con lo que es la licenciatura. Vivo en Chorrera y que bueno, no sé si se me queda algo más que tenga que decir. No, estamos bien, gracias. Bienvenida. Siguiente. buenas noches, mi nombre es Henry Peralta. Bueno, ¿de dónde soy? Soy santeño, radicado en Chiriquí. Me dedico, pues soy asesor comercial de
una financiera en el área de David. ¿Cuál es mi expectativa con el curso? Pues adquirir más conocimiento para poder ponerlos en práctica en el campo laboral. ¿Qué espero de mis compañeros y del profesor? Bueno, de mis compañeros, pues espero tener compañerismo, apoyo entre todos, y del profesor, pues poder entenderle todas las clases y poner en práctica lo que nos enseña. Hobby, bueno, creo que me gusta pasear mucho. Ese es mi Ok, hobby. perfecto. ¿Alguien más? A ver. mm, Creo que entró alguien más o no. A ver, a ver, a ver. Solamente, ¿verdad? 3, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, mi nombre es Jorge Estrada. Soy acá de la ciudad de Panamá. Actualmente trabajo en el Banco Nacional, en la gerencia de tesorería. Llevo 13 años. Primero empecé en la gerencia de finanzas, después en la gerencia de planificación y actualmente, recientemente diría yo, gerencia de tesorería. Y las expectativas es pues compartir conocimientos, ¿no? No solamente yo soy el que voy a aprender, también estoy ya aprendiendo de ustedes, ¿no? Y espero pues que en la medida pues siempre cumplan con las normas del juego, ¿no? Que entreguen sus deberes en tiempo oportuno, ¿verdad? Y bueno, simplemente cumplir. Ustedes cumplen y en las notas, bueno, ya saben, la evaluación es suya, prácticamente. Eh, Depende de ustedes, ¿verdad? Y los hobbies o pasatiempos, bueno, eran pues, antes nadaba, jugaba waterpolo, fui selección nacional, ya de vez en cuando chapoteo por ahí, me distraigo un poquito en un trote en el parque, pero ya no como antes, ¿no? Y siempre me gusta ver videos tutoriales. Bien, entonces habíamos creado un grupo en WhatsApp. No sé si ustedes están para que me escriban al 64745889 y crear este grupo, ¿ok? 64745889. Eh, Aunque ellos están en otro grupo, pero prefiero separarlo, ¿no? Para no confundirme. Ok, ¿qué más? Bueno, ya la metodología la saben, esto me lo voy a pasar. Así que el objetivo general es que ustedes implementen una estrategia de las diversas técnicas y herramientas de esos procesos productivos. ¿Cuáles son esos procesos productivos? Es una planificación, organización, dirección y control. Esos son los 4 procesos productivos que vamos a aplicar en algún proyecto que ustedes van a elegir. Después les digo que más adelante alguna indicación sobre eso. Estos son los 4 procesos. Ustedes van en ese proyecto final, al final del bimestre, van a tener que elaborar pues un proyecto que contemple lo que están viendo ahora, ¿no? La estructura del proyecto. El primer capítulo, planificación, con todas las ítems que están aquí adentro. El segundo capítulo, ¿verdad? Con estos que están aquí, organización. Tercero, dirección. Y el cuarto, control. Y en esta medida vamos a ir observando módulo a módulo cómo se desarrolla cada uno de los capítulos pues, que están dentro de este plan. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Bien. Ok, esta era la primera tarea del módulo. Eran 10 preguntas, ¿verdad? Había que desarrollarla en el idioma inglés y en español, y son preguntas muy importantes asociadas a esta asignatura, ¿verdad? Entonces, sí, esta es la primera tareita para que ustedes estén anuentes y la vayan entregando lo más pronto posible. Y la otra actividad, aparte del cuestionario, era traer la idea de un proyecto final, pero había solamente una persona, un estudiante, la clase anterior. Ahora sí tenemos un poquito de más personas, pero obviamente no han tenido oportunidad como de pensar qué proyecto van a aplicarle esos 4 procesos administrativos. O no sé si tienen algo en mente. Por ahí María mencionó que tiene está emprendiendo algo, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Nos puedes explicar más o menos de qué se trata? Es una tienda de ropa. Ujú. Una tienda de ropa lo hace como de un año hacia acá. Decidí hacerlo también para niñas y ahí comencé a como a explorar y, y aprender cómo administrar, pero sí siempre es bueno estudiar y que poder aprender en una clase. Y ya está operando En estos momentos quiero hacerlo todo como si está operando hasta diciembre del año pasado. Yo le creé su cuenta de Instagram, todo, pero en este caso quiero hacerlo bien desde el principio. Quiero hacerlo eh, pudiendo saber lo que estoy haciendo. Entonces claro. ahí donde decidí la carrera. Bueno, ahí exacto. Y ahí es donde de repente, y tomo el caso que ella hizo, pero quizás sin una previa planificación. Exacto. Exactamente. Todo era como Que improvisado y no quería exactamente. así. Ujú. Entonces, bien, por ejemplo, ya hay una idea del proyecto. Este proyecto, ustedes van a hacerlo de manera grupal y mucho más porque son pocos estudiantes, ¿no? Son pocos estudiantes. Entonces, no sé si se unen a María o van ustedes por separado. Díganme ustedes. ¿Qué me dice Karina? ¿Qué me dice Henry? Profesor, Sí, usted disculpe, pero como estoy manejando todavía, se me fue la señal cuando María comenzó a explicar de qué se trataba lo que tiene de idea de proyecto. Ajá, ajá. Explícale nuevamente, por favor, María. Tengo una tienda de ropa. La paré hace en diciembre. Paré todo porque mejor quiero saber lo que estoy haciendo porque estaba improvisando mucho. La Por tienda de ejemplo, ropa es online, ¿no? online, sí. Ok. Por los Ok, momentos online. es un emprendimiento de ella y lo quiere hacer prácticamente como algo Y, formal, como eh, presentación. ok, exacto. Exacto. Entonces la pregunta es si van ustedes junto con María a elaborar ese proyecto porque es bastante extenso o tienen otro proyecto ustedes aparte.
porque esto es, me gustaría que lo hicieran de forma grupal, ¿no? Si, en la medida de lo posible, que solamente hay 3 o 4 estudiantes. Yo no tengo de mi ningún parte, inconveniente. exactamente, yo iba a decir lo mismo, no tengo ningún inconveniente porque creo que pues trabajando entre los tres podemos hacer el proyecto. Aparte de eso, que la Dicen dicho idea que que tres ella cabezas tiene, piensan más que uno. sí, exacto, y la idea del negocio, que es algo que prácticamente se ve, pues se está viendo que es algo muy común, que es el emprendimiento. Bueno, entonces nos vamos con el emprendimiento de María, ¿verdad? Lo pregunto porque siempre de repente podían ustedes haber tenido otro emprendimiento, quizás, no sé, ¿no? Pero acá la situación es un poquito diferente porque solamente hay 3 estudiantes, ¿verdad? Entonces tienda, vamos a ponerle online y de ustedes después más adelante, si es que tienen algún nombre la empresa, pues ahí lo verán ustedes, ¿verdad? Pero por lo pronto tienda online. Entonces esas ya cumplen con la tarea esta de la asignación pendiente, que era la idea del proyecto, ¿sí? La idea del proyecto. Entonces, otra cosa que, a ver, ajá, bien. No hay preguntas sobre la tarea y sobre el proyecto final, ¿estamos bien? No, profesor. La tarea se le puede ir entregando apenas se tiene, profe. Lo que pasa es que como no me habían Sí. activado el tema de la materia. Ujú. Listo, Claro, profe, gracias. sí, sí. Déjeme de todas maneras ver aquí. Ustedes entregan la tarea donde dice, a ver, módulo 1, módulo 1. Profe, solo que a mí la materia En no esta me sección. sale, Ujú. Dígame. a mí la materia no me sale con la fecha correcta, porque como esa materia yo la ingresé, pero tuve inconveniente para poder dar las clases. A mí me sale, pero con las fechas del año pasado que me tocaba esa materia. Entonces a veces me siento como medio perdidito con las tareas. Ok, bueno, ahí sí no sabría cómo ayudarte, ahí sí tendrías que ir de repente al área de tecnología de la misma, el que atiende la plataforma para ver esa consulta, porque yo, bueno, no tengo así como que fechas, no manejo fechas de esas. Y acá, déjeme ver esto. Ah, bueno, está habilitado la entrega de la tarea. Todavía no he puesto fecha final, así que pueden entregarlas cuando puedan. Quería cerciorarme de eso, de la fecha de la tarea. Ok, entonces vamos al módulo 1, la clase de hoy, que era precisamente pues interactuar un poco sobre esas definiciones, esas definiciones, esas 10, ese cuestionario de las 10 definiciones, ¿verdad? Bien, vamos a ver rápidamente. Ajá, ¿alguien va a participar? Escuché un ruidito. ¿Nadie? ¿Alguien alzó la mano? No, profesor, es que le envié a mis compañeros mi número para que me Ah, envíen un WhatsApp y así puedo crear un grupo para lo del ok, proyecto. perfecto. Y aquí estoy viendo también que me están escribiendo. Igual cuando cree el grupo yo, entonces también ahí pueden escribir cualquier cosa. Ahí, ahora que termino la clase. Profe, pero usted tiene un grupo creado. Yo estoy en un grupo que usted me agregó. De acá de la, sí, de ciencias, Sí. ok.
Ok, perfecto. Mejor, entonces, bueno, son como 4 clases que ya no me acuerdo si la creé o no, pero bueno, si los tengo creado, perfecto. Ahí lo agrego entonces a las 2 compañeras que hacen falta. Bien, entonces, bueno, ya hablamos sobre eso, vamos acá al grano. ¿Qué es una empresa? Pues, bueno, ¿qué es un negocio? Más bien, negocio dice una operación, transacción o actividad que se realiza con fines de lucro, ¿verdad? Y hay ejemplos, ¿no? Comprar un bien para después venderlo es una actividad de negocio, ¿no? Construir, remodelar una casa para luego venderla o dar clases a domicilio, ¿verdad? Son ese concepto de negocio, pero a veces la gente comprende que o piensa que es sinónimo negocio con empresa y no es así. Negocio usted lo puede hacer esporádicamente, pero ya cuando hay una empresa ya creada, ¿verdad? Entonces ya la empresa me dice que la definición es una unidad económica, social compuesta por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo es obtener ganancias a través de esa provisión de bienes y servicios a sus futuros clientes, ¿verdad? Entonces, ya ese negocio se fue, aquí cuando se vuelve empresa es un negocio ya repetitivo, ya formal, ¿no? Y esa es la definición de empresa y la diferencia que hay entre negocio y la empresa, ¿ok? Entonces, elementos que conforman la empresa, hay muchos más, pero estos son los principales. Por ejemplo, está la infraestructura física, obviamente, ¿no? Aunque, fíjense bien, la llegada de la tecnología, esto también ha cambiado un poco, ¿no? A veces infraestructura física, pues uno piensa, pues, la mayoría de las empresas tienen donde atender a sus clientes, pero miren en este caso, por ejemplo, en la tienda online, ¿verdad? Sí, me imagino que tiene una infraestructura física, pero puede ser de su casa, donde tengan el inventario de la ropa, de los artículos, ¿verdad? No sé, ustedes después desarrollarán ese aspecto. Pero no es, digamos, para atender a clientes en ese lugar. Pienso yo que es así. Ustedes me dirán más adelante cómo es el concepto. Pero bueno, infraestructura física o también podría ser infraestructura tecnológica, ¿no? Porque ya los tiempos cambian, ¿verdad? Y ese boom se aceleró, mejor dicho, eh, en esta pandemia, ¿no? Que se vieron como muchas personas pues comenzaron a emprender desde sus casas ante la situación de que la poca movilización, la falta de empleo, ¿no? La cesación de empleo, ¿verdad? Entonces obligó pues a tener uno de esos, emprender de esa forma. Bien, entonces tenemos una administración y finanzas, ya cuando una empresa es un poquito más, más numerosa, con mayor colaborador, pues se necesita obviamente alguien que administre y lleve esas finanzas, ¿verdad? De la empresa. Los aspectos legales y jurídicos, siempre es bueno pues tener las normas del juego establecidas por las leyes panameñas de establecer una empresa, ¿verdad? A eso se refiere, ¿no? Pagar los impuestos, ¿verdad? Eso es lo que va formalizando la empresa. Comunicación y mercadeo, pues darse a conocer. Acá María mencionó que a través de Instagram, a través de Facebook y a través de otros medios digitales, pues
llega a que los futuros clientes la conozcan, ¿verdad? Innovación y alianzas, pues a muchas empresas, pues se fusionan, ¿verdad? O crean estrategias con algún proveedor para tener unos rendimientos o una rentabilidad lo más efectiva posible, ¿verdad? El capital humano, pues, debe ser en toda la medida idóneo para cumplir ese puesto de trabajo, ¿verdad? Y eso va a depender del número o sea, de, tenemos empresas, pequeñas empresas, tenemos esas que le dicen MIPYMES, hay pymes, hay empresas medianas, empresas ya más grandes, ¿verdad? Y todo va a depender de ese volumen, ese tamaño de ventas que ustedes generen y asimismo pues el personal, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la estructura tecnológica, también entra lo que es estos medios de comunicaciones importantes. Ya sabemos que por lo menos una empresa debe contar con un celular, ¿verdad? Porque ya si no cuenta con un medio tecnológico, pues es bastante complicado, pues, de darse a conocer o comunicarse con los clientes, ¿verdad? Y vemos que hay muchos, bueno, aquí está el teléfono, pero ese ya teléfono está como pasando de moda, ¿no? En cambio está el celular, el Wi-Fi, y bueno, y siempre es bueno tener también una computadora, ¿no? Para albergar esas informaciones importantes. La manera en que se va a comercializar el producto, el servicio, también hay procesos, ¿no? Hay procesos, distintos procesos, todo depende y en la medida de la actividad que va a realizar la empresa. Y la operación y producción también va encaminada pues con ese tipo de proceso. Y entonces aquí tenemos ciertos elementos importantes que conforman la empresa. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué es la administración? Pues un conjunto de procesos diseñados para coordinar los recursos humanos y materiales y así lograr un objetivo previamente establecido, ¿no? Necesitamos, antes de comenzar a aperturar esa empresa, pues tener una planificación de lo que vamos a hacer. Bien, ¿cómo nace esto de un poquito ya de historia y bien breve? Esto de la administración, pues en las épocas primitivas ya había, digamos, cierta segmentación en esos grupos, ¿verdad? En esos grupos que están acá, ¿verdad? Digamos, por así decirlo, los cavernícolas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí se asignaban tareas, ¿verdad? Uno iba a cuidar el fuego, el otro iba a cuidar a los niños, el otro iba a cazar, ¿verdad? Y se repartían esas tareas. Y en esa medida, pues, ya habían grupos organizados y el objetivo era puramente la subsistencia. Ese era el objetivo, digamos que de esa empresa familiar. ¿Sí? Recolectar alimentos, la caza, la pesca, el fuego, ¿verdad? Y mantenerse vivo sobre todo. Pasa el tiempo, ustedes ven que la sociedad va cambiando, esto de las tecnologías van desplazando muchos puestos de trabajo y van creando otros, ¿verdad? Y cada vez hay que seguir aprendiendo más y más. Y así mismo como la tecnología y la sociedad va cambiando y vemos pues que ya se tiene un poquito de mejor organización
en esos tiempos de acá, donde construyeron las pirámides de Egipto, donde aparece un rey Hammurabi, ¿no? de Mesopotamia, que escribe ese código de Hammurabi, donde ya hay unas leyes escritas un poco estrictas, sí, pero son leyes, ¿no? Son leyes en esos tiempos, pues, que había que cumplir. Y se ve un poquito más de mejor organización dentro de la sociedad, ¿sí? Pasa el tiempo y también de igual manera, pues ya vienen pensadores, ya de una manera científica, donde toman los elementos de la observación, de la investigación, y pueden concluir muchas cosas, ¿no? Y este fue Confucio, ¿verdad? El pensador chino, y escribió varias frases, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, es la obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. La preocupación básica es lo económico, pero con esfuerzos colectivos se va a sobreponer, ¿verdad? Y otra frase, pues, el administrador debe ser de una conducta intachable y sin egoísmo hacia sus colegas, ¿eh? Y eso ya va formando, pues, eh, ciertos aspectos administrativos ya científicos, dogmáticos, que todavía siguen en vigencia en nuestro día. ¿Okay? Siempre a través de lo que es esto de la administración, y vuelvo y repito, la sociedad va cambiando. Ya viene esa época medieval donde pues hay por decirlo, un líder, ¿verdad? En este caso, en esa época medieval era el rey. Seguidamente había mucha preponderancia en lo que es el clero, ¿no? Ahí está un sacerdote, ¿no? Que bastante apegado, susurraba al oído al rey, ¿verdad? Y habían unos nobles que conformaban pues una jerarquía alta dentro de esa sociedad, seguido por algunos militares y algunos miembros de la sociedad de clase media, y más abajo, digamos, en ese entonces los llamados siervos, ¿verdad? Entonces, esta es una pirámide netamente social, ¿verdad? En esa época la forma de organizar era el de delegar autoridad y responsabilidad a personas eficientes. Ya ahí hay un tipo ya de organización, ¿verdad? Y que lo vemos prácticamente en un organigrama, no de esa forma tan rígida, ¿no? Pero ahí va tomando forma, ¿no? Va tomando forma los organigramas que están dentro de las empresas. Acá una de las actividades principales en la época del medioevo era la agricultura como medio de subsistencia, ¿verdad? Había que alimentar, y obviamente los trabajadores más que se esforzaban para ello, pues eran los de la clase de nivel bajo, ¿no? Se consolidaron instituciones como la Iglesia Católica, que se interesó en el estudio de la administración por su forma de organizar y su funcionamiento. Ya bueno, la iglesia no es tan, no tiene tanta injerencia pues en esta parte de la sociedad. Antes sí, en esa época medieval, pero ya perdió bastante poder, ¿no? Prevaleció la organización feudal. Las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre, ¿no? Esto, las personas de acá abajo. La administración interior del feudo estaba sujeta a los criterios del señor feudal o del rey, ¿verdad? Y cuando dicen feudo, pues a veces lo que es Europa, sobre todo, pues siempre habían pequeños reinados, ¿no? Dentro del país, en Inglaterra, en Francia, donde se conformaban algún tipo de sociedad, una población
y el jerarca pues era el señor feudal. Entonces pasa el tiempo, bueno, estos niveles jerárquicos, digamos, han cambiado de nombre, ¿no? Han cambiado de nombre, pero prácticamente hay una estructura algo similar, digamos, el presidente, acá arriba están los mandatarios, por acá digamos que están los empresarios, ¿verdad? Y acá más abajo, pues, la gente que lucha, pues, por seguir adelante y tiene un trabajo, digamos, informal, por decirlo de alguna manera, los estudiantes, ¿verdad? Que van tratando de crecer en esos niveles, y eso es más o menos la estructura de esto de la sociedad que, digamos, se mantiene en esos niveles de poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera, donde el que tiene más billete, pues es el que tiene, digamos, el escalafón más alto, por decirlo de alguna manera. Ok, tenemos acá, entonces pasa el tiempo ya del medioevo, entonces viene la época clásica, cambia la tecnología radicalmente, ya aparecen las máquinas a vapor, ¿verdad? Ferrocarriles, barcos más grandes de los usuales, ¿verdad? Con un mecanismo bastante eficiente para esa época. Me dice acá, al finalizar el feudalismo, un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, ¿sí? Es decir que estos cambiaron de nombre y quedaron como trabajadores normales, ¿verdad? Entonces, organizándose los talleres artesanales y sistemas de oficio. Acá entonces en este nivel ya cambia de nombre, ya no son tanto los nobles, sino los terratenientes, los capitalistas, ¿verdad? Ya va cambiando los nombres y ya por acá arriba sería el presidente, ¿no? O el jefe de alguna empresa, por decirlo. A ver, entonces, sí, oficio con la autoridad en la administración. Un personaje muy importante que aparece para dar, digamos, una teoría más versada sobre aspectos económicos, sociales y administrativos es Adam Smith, economista, pero sí publicó un libro que se llama La riqueza de las naciones, en donde decía una doctrina laissez-faire, laissez-passer en francés, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Y eso esbozando una clásica frase, pues, económica. Y para la administración también. ¿Qué es eso de dejar hacer, dejar pasar? Él decía que en cuestiones económicas, cuando se transan precios, cantidades demandadas y cantidades ofrecidas dentro de un supuesto mercado, había una mano invisible, ¿no? Que corregía alguna anomalía. Es decir, que cuando subían los precios, en algún momento dado comenzaban estos precios a disminuir para que nuevamente tomaran su nivel, ¿verdad? Y eso es lo que es específicamente la ley de la oferta y de la demanda, ¿no? Es lo que mencionaba en esa doctrina laissez-faire, laissez-passer, que decía pues que el Estado no debería intervenir en esos asuntos económicos. Y obviamente esos asuntos económicos afectan pues precio y cantidad, también afectan lo que es el desarrollo administrativo, obviamente. Entonces, me dice que el desarrollo del comercio
en gran escala originó que la economía familiar se convirtiera en una economía de ciudad, ¿sí? Desapareciendo los talleres artesanales y se centralizó la producción, lo que dio origen al sistema de fábrica, ¿verdad? Ya comenzaron a crecer esas industrias artesanales, comenzaron a crecer mucho más grandes y se instalaron fábricas en las ciudades, ¿verdad? En donde el empresario era dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo, el asalariado, ¿verdad? Aparecieron las corporaciones, gremios, regularon horas, salarios, demás condiciones, porque acuérdense que al inicio de todo, mira, aquí en pantalla se ven como unos niños dándole como una especie de mantenimiento a una máquina, una gigantesca máquina, con mucho peligro, porque obviamente son niños. Entonces ya comenzaron a regularse muchos de esos aspectos donde los niños no deben trabajar. Habían también largas horas de trabajo, eso se reguló. Bueno, vamos a trabajar 8 horas con una media hora de descanso. Todas esas cuestiones que vemos el día de hoy, pues empezaron a regularse porque ya aparecieron nuevas versiones, ¿verdad? De lo que es estos investigadores, estos científicos, y valga la redundancia, comenzaron a investigar todos los aspectos administrativos de las empresas, como lo es el caso de Frederick Taylor y Henry Fayol, unos clásicos en esto de los padres de la administración. Entonces, el comercio trajo a su vez el interés por la selección del personal especializado, ¿verdad? Ya necesitaba un personal idóneo para operar y darle mantenimiento a este tipo de maquinaria, ¿verdad? Y eso fue creando muchas más bases de lo que tenemos hoy día en un sistema administrativo. A ver, entonces hablando de estos dos personajes, pues Frederick Taylor desarrolla la Escuela Administrativa Científica, que se enfoca pues por aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional. En tanto, Fayol desarrolla la teoría clásica preocupada por aumentar la eficiencia de su empresa a través de su organización y de la aplicación de principios generales de la administración con base científica. Todo es bien estudiado, bien desarrollado, y todavía prevalecen muchos de los principios que esbozaron estos dos personajes, entre otros, ¿no? Pero estos fueron los padres, pues, de la administración. ¿Qué más dice acá? Partieron de dos puntos de vista diferentes y opuestos. Lo cierto es que sus ideas constituyen la base, bueno, acabo de decirlo, del enfoque clásico tradicional de la administración. Bien, entonces ya una definición más acertada de lo que es administración me dice que es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la planificación. Estos son los procesos administrativos, que no se les olvide: planificación, organización, dirección y control. ¿De qué? De los recursos de una organización, con el fin de obtener eficiencia o máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser social, porque hay empresas sociales sin fines de lucro, económico o estratégico, dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. Entonces, el administrador hace referencia, pues, o alude exclusivamente al profesional en administración, sino que también
tiene bajo su responsabilidad el logro del objetivo de cualquier organización. Y aquí hay muchas, digamos, adjetivos que califican a ese administrador, que, por ejemplo, es un individuo porque, que dirige, supervisa, controla, ejecuta, maneja, analiza, comunica, vincula, planifica, lidera, negocia, motiva, toma decisiones. Pareciera que es un robot, ¿verdad? Entre muchas otras actividades dentro de una organización. Obviamente, él no puede hacer todas esas tareas al mismo tiempo solo. Para eso hay una delegación de funciones y donde confía pues que sus colaboradores pues instruyan al resto de los colaboradores para cumplir esas metas asignadas por la gerencia, ¿verdad? Así que, bien, todas esas capacidades debe y muchas más debe demostrar un buen administrador. Entonces ya dijimos, pues los procesos de la administración es planificar, organizar, dirigir y controlar. Dentro de esa planificación, pues, ¿qué significa? Pues implica en pensar, es decir, pensar pero con antelación, pues, las metas y acciones basadas en los actos, en algún método, un plan o una lógica a seguir. ¿Sí? Muchas de las empresas a veces realizan el negocio y en la medida que están realizando el negocio o la empresa, mejor dicho, entonces van como que al tiempo van tratando de organizarla y no debería ser así. Tiene que ser antes, mucho antes de aperturar esa empresa. Entonces, la planificación produce una imagen de las circunstancias futuras deseables, dados los recursos disponibles, las experiencias pasadas, ¿verdad? Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos a alcanzarlos. Ya debe cumplirse con unas metas trazadas, unos objetivos. ¿Ok? Para eso es que se hace la planificación. El otro proceso administrativo es organización y nos dice que pues, es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una institución para así poder alcanzar esas metas, ¿verdad? Hay diferentes metas, requieren diferentes estructuras. La organización produce la estructura de las relaciones de una institución que sirvan para realizar los planes futuros. Entonces aquí en este módulo vamos a ver mucho sobre los diferentes organigramas que existen. Y recuerden pues que todo va a depender de la magnitud, lo pequeño, lo mediano o lo grande que sea su empresa, ¿no? Y en esa medida pues se va organizando o teniendo en cuenta ese organigrama de la empresa, ¿no? Y aquí se muestra mucho pues cómo se va a dividir ese trabajo, cómo se va a dividir esas funciones, a cada cual le toca un pedazo, ¿verdad? Y quién se va a volver más profesional o eficiente en ese aspecto administrativo, ¿verdad? Ok. ¿Quién va a ejercer ese tipo de rol en cada una de las partes que conforman esa organización? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, dirigir, pues implica influir. Mira que no dice mandar, sino influir, motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. ¿Sí?
la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos, ¿verdad? Entonces, un buen gerente, pues, debe tener las estrategias bastante, digamos, desarrolladas para poder transmitir ese mensaje a sus colaboradores y que esos colaboradores ejecuten de una manera lo más perfecta posible las instrucciones que le ha dado el gerente o las instrucciones que le ha dado ese supervisor, ¿verdad? Porque recuerden que también, dependiendo de la empresa, hay niveles jerárquicos, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que implica dirigir y acá vamos a ver una serie de, digamos, de herramientas que pueden ser útiles, ¿no? A la hora de tener en cuenta esta manera de este proceso de administrativo. Y el último sería el control. Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades planificadas. Es decir, hay una medición, un control digamos que si tú estableciste una meta en cierto tiempo para que se cumpliera en cierto tiempo, pues aquí se controla y se verifica si en realidad están alcanzando esa meta. Si no las están alcanzando, pues entonces se hace, digamos, se comparan los resultados y se toman unas medidas correctivas en caso de ser necesaria, ¿verdad? Y acá, pues, esa es la función de control, ¿no? Sus elementos básicos, establecer los estándares de desempeño, medir los resultados, comparar resultados con las normas o las metas establecidas y tomar las medidas correctivas si es que hay que hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar? No, ninguna, profe. Ok. Bien. Por el momento no. Perfecto. Seguimos entonces dentro de ese vocabulario, de ese glosario. Habían dos palabritas también que se han mencionado bastante. Eficacia, eficiencia. Más eficiencia que eficacia, pero vale la pena aclararla. Me dice que eficacia es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. En cambio, la eficiencia es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos recursos o menos recursos. Sí, así que, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es más importante, ser eficaz o ser eficiente? ¿Qué me dicen? Según lo que se acaba de leer. ¿Quién me dice? Profesor, para mí, eficiencia. Ok. Sí, Para mí alguien. igual, profe. Eficiencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me dice más abajito la diferencia, ¿no? Que ya prácticamente está muy claro en los dos párrafos mencionados. La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo en el proceso no se haya hecho en el mejor uso de los recursos. ¿Sí?
Y aquí hay un clásico ejemplo ahora que vienen las elecciones, ¿verdad? Las elecciones. Y no soy de ningún partido político ni nada de eso. Pero ustedes ven que ahora el señor expresidente Martinelli quiere volver a ser presidente, ¿verdad? Cuando él, cuando él era presidente, ¿cómo intuyen ustedes? ¿Hizo muchas cosas por el país o no? ¿Qué dicen? Bueno, a título personal yo siento que sí, profe, Sí, que durante el gobierno de él sí hubo mucho trabajo, hubo mucho proyecto, se hicieron muchos proyectos que no se pudieron hacer en los gobiernos pasados y prueba de eso el metro. sí, Y fue una de sus campañas, voy a hacer el metro y lo hizo. y lo hizo, o sea, y lo hizo. Y también el proyecto de la construcción del puente que está en el área de Colón, creo que es. Ajá. Y También la fue uno de los proyectos cinta de él. costera también. La cinta costera también fue uno de los proyectos que él tuvo en su campaña y cumplió con los proyectos justo antes de entregar la presidencia. Y mire que me voy más allá, uno que no lo pudo concretar, pero lo inició fue la ciudad de la salud, que Sí, si que eso fue lo que era es. el presidente que le siguió, Varela, lo hubiera continuado, no hubiéramos pasado tantos problemas en pandemia. Sí, es correcto, pero como comentaba justo hoy en la cena, estábamos comentando en casa que Varela se dedicó fue a hacer persecución Sí, a los claro. políticos y no hizo lo que en realidad debió haber hecho, que Sí, quizás hay sí proyectos hubiese hecho buenos, independientemente sea de tu gobierno, no, pero hay o no sea proyectos de tu buenos. gobierno, exacto. O sea, y hay, de lo mismo pasó con los gobiernos anteriores. Había muchos proyectos que se dejaron en pausa, se dejaron en el olvido. O sea, prueba de eso en el gobierno de Martín hizo la propuesta para que recuerdo porque tenía, creo que si no me equivoco, entre 13 a 12 años, hizo la propuesta, yo en ese entonces vivía en Darién, de realizar el hospital de Darién Ok. y solamente se quedó en propuesta. Actualmente es un edificio que lo estaban utilizando para albergar estos emigrantes Ah, y nunca se construyó en su totalidad y nunca se terminó. Y fue un proyecto de millones de dólares y nunca, o sea, ¿y a dónde fue esa plata? Y una inversión que no se culminó y no es que no lo necesiten, claro que sí. O sea, el servicio de salud en esa provincia es muy necesario y claro, no es tan eficiente por el tema de que hace falta mucho un hospital público, hace falta, y es la única provincia que no tiene un hospital como tal. Y mm, hizo la propuesta, el gobierno anterior la tomó, la inició y si no me equivoco, el que dejó, o sea, en el año de Martinelli, él no culminó el proyecto porque justo, o sea, justo cuando el proyecto estaba, fue casi en su último año de política, de su mandato, el proyecto inició y Varela fue el que lo pausó, lo mismo que hizo con la Ciudad del Saber, y aún es un edificio obsoleto. Ya eso no sirve. no, no, ya después de cierto tiempo ya los cimientos pues no son, según los arquitectos, ingenieros, se desquebrajan, ¿no? No son aptos para una edificación después de cierto tiempo. Pero fíjense bien, retomando aquí sin meternos tanto en la política, ahora les pregunto, ¿Martinelli fue eficaz o fue eficiente? Una de las dos, según lo que están leyendo ahí.
Profesor, fue eficaz. Exacto. Eficaz porque el Señor se propuso una meta y bueno, en 5 años vamos a hacer esto y esto y esto. Pero si yo leo detenidamente, eficiencia estamos hablando de los recursos, ¿verdad? Y ahí es donde viene el problema que siempre ha tenido Martinelli, que se le acusa pues de muchos sobrecostos, ¿verdad? Entonces, en esa medida no fue tan eficiente. Eficiente hubiera sido que las dos, que logre el objetivo en un tiempo determinado, pero sin gastar más de lo debido, ¿verdad? Así que este es como un ejemplo de lo que puede ser un gobierno o un empresario en ese concepto de eficaz y eficiencia. Aplica mucho en estos aspectos administrativos. Profe, Bien, dígame. ¿y cree usted que el señor Martinelli vuelve al poder o no lo Bueno, cree? bueno, hay mucho, ahora al ruedo van bastante, ¿qué te digo? Van bastante adversarios, ¿no? O competidores, ¿verdad? Está Martín Torrijos ya se lanzó una propuesta, está el candidato del PRD, está el independiente, bueno, que ya no es independiente porque ya tiene su partido formado, Lombana, bueno, el propio Martinelli, y ahí bastantes independientes, como 3 o 4 independientes. Hay una serie de competencias que todo, para mí, todo va a depender de las fusiones. El que no se fusiona no va a llegar a la presidencia. Digamos, si el PRD quiere continuar, se va a tener que fusionar con algún partido político, por lo menos mediano o grande. Pero ¿Sí? yo no creo, el PRD no vuelve al poder, nuevamente no. Bueno, estadísticamente nunca ha repetido ningún un gobierno, estadísticamente hablando. Pero o sea, eso es un ruedo político. La gente, me explico, la gente en otros países, ha vuelto a votar en otros países ha vuelto a votar por gente que quizás no se veía como un buen presidente. Caso de Venezuela, por ejemplo, caso de Nicaragua, ¿verdad? Que ya Venezuela votaron por Chávez sabiendo lo que iba a hacer y votaron por él. Y ahora están, bueno, la mayoría de los venezolanos saliendo huyendo, ¿no? De allá de ese país. De verdad que tenemos que ser demasiado mediocres, demasiado Exactamente. ignorantes Hay para que, volver a sacar un mismo gobierno sabiendo todo lo que, todo lo que se ha hecho en el gobierno, porque en verdad, ok, es entendible que pasamos por un tema, una pandemia, y que el gobierno tomó una pandemia al inicio de su mandato, ¿no? Pero eh, yo siento que no ha sido de los mejores gobiernos que ha tenido el PRD, bueno, específicamente el PRD. he visto peores que este. Eso sí te lo garantizo. Yo, pues, o sea, Jorge Estrada te lo dice. He visto peores que este. ¿Sí? Y es cierto, ¿no? No le fue tan bien al inicio. O sea, eh, tuvo muchos problemas. Y vuelvo y repito, no soy de ninguna tendencia política, pero caer una pandemia y tratar de llevar un país bajo esas circunstancias. Y luego de la pandemia, súmale eh, los altos precios del combustible. A eso las huelgas, hubo un mes de huelga por allá al área de Santiago que empezaron los profesores por ese Sí, aumento insostenible del combustible y nunca
ningún gobierno había frenado o ponerle un stop a los precios del combustible. Eso no se había dado nunca, ¿no? Y gracias a esa decisión, bueno, un poco sacrificada porque hay ingresos o impuestos, pues, que se generan a través de esas ventas de los combustibles, pero es que no se aguantaba ya la situación, porque aquí la inflación se genera de manera, digamos, exógena. ¿En qué sentido? Aumenta el precio del combustible, que nosotros no controlamos los precios del combustible, son internacionales, y si aumenta ese precio del combustible, pues se va encadenando una serie de eventos que afecta la logística, afecta la electricidad y afecta obviamente el consumo de todos nosotros. Todo se va encareciendo. Y ese dígame. golpe ese golpe del combustible de nuevo se está sintiendo porque aquí en la casa un carro con el subsidio se tanqueaba con $40. Ahora nuevamente sin el subsidio son $60, Exacto. que era inicialmente lo que se pagaba antes de que colocaran el tema del subsidio, que estuvieron los precios tan elevados. Y ese carro es familiar, es particular, ¿verdad? Sí, es un carro particular. Bueno, imagínate un taxista o un bucero o alguien que se encargue de transportar, no sé, cualquier cosa. Imagínate esas personas, ¿sí? Entonces, sí, porque tienen que mantener el precio de sus carreras y de todo igual, pero el combustible a ellos sí les sigue aumentando. Exactamente. Y entonces, bueno, no le fue tan bien. Ahora, bueno, se está recuperando la economía, etcétera, etcétera, a niveles prepandemia. Apenas el año pasado comenzaron a verse crecimientos económicos, a mejorarse las situaciones, pero definitivamente no sé si otro personaje hubiera hecho algo por lo menos, no sé si hubiera sido hasta peor, no sé, pero fue bastante complicado esta presidencia, ¿no? Ese es un punto, digamos, a favor para ellos, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo ya para concluir estos aspectos políticos, económicos, que también afectan a la administración, porque eso es un entorno exógeno, ¿verdad? Externo a la empresa, que obviamente afectan los aspectos administrativos, algún tipo de huelga o un aumento de combustible. Eso también tienen que verlo con ojos fijos, lo que está pasando afuera, ¿no? No solamente adentro, a veces se concentran los administradores lo que pasa adentro, pero ¿y afuera qué? También muchas, digamos, empresas han cerrado porque la tecnología los ha rebasado. Yo después veremos en un módulo, sí, creo que sí vamos a ver un módulo, lo que ha acontecido pues con cada una de esas tecnologías. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ya reiterarles, este es el plan, el proyecto final, con esos 4 capítulos que vamos ya a empezar el próximo módulo, ya a ver ese capítulo de planificación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que comentar? No, profe, de mi parte no. Ok. De mi parte tampoco, profesor. Perfecto, entonces nos queda reiterarles que vayan ubicando las tareitas, la tareita sencilla, ¿verdad? Y también vayan viendo los recursos educativos básicos y complementarios del módulo 2 para que ustedes ya, si tienen alguna duda, ¿no? Y cómo es que se elabora una misión, una visión, ¿verdad? Análisis PES, análisis FODA, etcétera.
Si tienen alguna duda, pues ese día la vamos a despejar. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase, si Dios quiere. Listo, profesor. Hasta luego. Buenas noches, Hasta profesor. luego, buenas noches. Buenas noches. Igual, buenas noches.